Hola a todas y a todos. El video de hoy tiene como propósito hacer un recuento de lo que hicimos en el primer módulo del curso de autoconocimiento. Expusimos un método, digamos, o mostramos mejor un método de exposición, de presentación, que es ir de lo general a lo particular. Este método nos llevó a la presentación, digamos, o a hablar sobre las definiciones que han existido del hombre o del ser humano en general. Usamos este método, el método de ir de lo general a lo particular, tanto en lo expositivo como en el autoconocimiento mismo, porque creemos que las definiciones generales que se han hecho del ser humano no solo son una muestra del mismo autoconocimiento general que ha hecho el hombre, sino que también son el soporte desde donde nos interpretamos. Entonces lo que hicimos fue hacer un recuento de aquellas definiciones que el ser humano se ha dado a sí mismo. En ese sentido, partimos de una definición del hombre como un animal racional, pero que de alguna otra manera, un animal racional que había comenzado o que comenzó mejor en Grecia con Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Pero que esa definición, digamos, de hombre racional, pues estaba apoyada en el hombre mítico, en la conciencia mítica. Después de eso, pasamos, digamos, de este animal racional a otras definiciones que son, por ejemplo, el hombre como un animal político, como un animal social, el hombre como un animal de lenguaje, como un animal que habla, el hombre como un homo religiosus, eh, el hombre también como un ser biológico ya en Darwin, digamos, y llegamos hasta el Homo consumers o el Homo economicus, que es el hombre actual. Entonces, eh, hicimos obviamente un recuento de estas definiciones y de cómo el ser humano se ha venido definiendo, se ha autodefinido. El Homo consumers pues es el hombre actual, ¿no? Y desde esta definición, digamos, del presente como un Homo consumers o como un Homo economicus, eh, pues el ser humano de alguna u otra manera debe autoconocerse. Es decir, el autoconocimiento no es algo en el vacío, sino que tiene un contexto, ¿no? Un espacio y un tiempo determinado. El ejemplo que pusimos es que, digamos, si Einstein o Newton hubieran crecido en otra parte o en otra época, tal vez no hubieran podido desarrollar sus teorías. Asimismo, el animal social, eh, pues de alguna u otra manera está construido a partir de las relaciones con otros seres humanos, incluso pues en Mars a partir de condiciones económicas o a partir de relaciones de producción. Lo interesante que a mi modo de ver puede verse en estas definiciones generales que son el soporte de una autodefinición particular es que dentro de esas definiciones digamos que son respuestas, esas definiciones son respuestas a la pregunta del ser humano y es la pregunta fundamental: ¿qué somos? Sin embargo, creo que esa pregunta, el qué somos, pues en la antigüedad, incluso hasta la edad moderna, pues es una pregunta bien hecha, digamos, pero, y todo se ha tratado, y la historia humana de alguna u otra manera ha tratado de responder esa pregunta,
Mm, Sin embargo, nuestra propuesta en el curso es también que esa pregunta ya actualmente está un poco desactualizada y que hay que replantear la forma de la pregunta. Es decir, ya no tanto preguntar por qué somos, sino por un qué estamos siendo. Quiero detenerme un poco en esto último, porque frente a la pregunta ¿qué somos?, que es una pregunta prácticamente aristotélica en el sentido en que la pregunta por el qué nos remite siempre a una esencia. Es decir, en la búsqueda del ser humano por saber quién es, pues se han dado muchas definiciones, pero esas definiciones al ser o al pretender ser la esencia del ser humano, pues digamos que han decantado en creer que dentro del ser humano existe algo inmutable, algo puro, ¿no? Entonces hicimos un breve recorrido, digamos como una descripción evolutiva del autoconocimiento y vimos, casi pues obviamente abuelo de pájaro, de una forma muy general, cómo había surgido, digamos, este concepto de alma, este concepto de yo, que de alguna u otra manera es el concepto de la esencia o el ser humano como un ser que tiene adentro un alma, que tiene adentro un yo, una mente. Entonces, el ejemplo que pusimos es el primer sueño o los primeros sueños del hombre mm, prehistórico, digamos, o del hombre del paleolítico, y es cuando este ser humano empieza a soñar a sus seres queridos y empieza a ver en sueños que este ser que había muerto, que había fallecido, pues estaba vivo en otro mundo. Aquí, pues, el primer, digamos, concepto de otro mundo, el primer concepto de alma. Y bueno, entonces, incluso el origen, tal vez, de la religión, ¿no? De que hay otro mundo. Pero este hombre, pues, es un hombre mítico, es el Homo poieticus, digamos, es el Homo que apenas está buscando respuestas y que está apenas tratando de adaptarse en la naturaleza y hacer que la naturaleza también se adapte a él, que es la diferencia que tenemos pues con los animales. Entonces, de esa conciencia mítica, digamos, pues ya pasamos a una evolución, digamos, de la conciencia, si se quiere decir, y el ser humano ya se define como un ser racional, como un animal político, en Aristóteles, por ejemplo, y se empieza ya a autodefinir, ¿no? Como alguien creado, que es propio del hombre mítico, o de algunas personas que se consideraron a sí mismas como criaturas de Dios o creadas por Dios, eh, sino como un ser que podía autorregularse, ¿no? Es el origen, pues, de la democracia y de la importancia de un homo politicus, ¿no? De un ser social. Sin embargo, eh, digamos, estas definiciones de qué es el hombre, pues trataron digamos, como de anquilosar o de definir definitivamente lo que era un ser humano. Entonces, de esta definición de homo racional, de un hombre inteligente, racional, pues se trató de condensar de que en el centro del ser, en el núcleo de un ser humano, pues existía una mente pura, una mente que gobernaba de alguna u otra manera el cuerpo. Y esto no solo surgió con Sócrates, Platón y Aristóteles, sino que se desarrolló hasta la Edad Moderna con Descartes, Kant y Hegel. Entonces, obviamente en el medioevo lo que pasó fue una definición o diríamos como una mm, articulación o manipulación, si se quiere, de las teorías platónicas y aristotélicas para poder, digamos, explicar la religión cristiana con Tomás de Aquino y Agustín para poder definir al ser humano
desde una perspectiva religiosa. Entonces, lo que nos interesa es mostrar que hasta la modernidad, el ser humano en la búsqueda de sí mismo, pues siguió desarrollando o defendiendo una teoría de que dentro de él existía algo puro. Recuerden que esto venía desde, desde el hombre del Paleolítico, desde el concepto de alma y el concepto de yo puro, tanto en Descartes más bien, pues de alguna u otra manera es ese desarrollo, es el alma. Como si el alma fuera algo adentro del cuerpo, algo puro, intangible, algo incorruptible, ¿no? Esto en Kant, el alma, digamos, se vuelve el yo trascendental o el ego trascendental, que él lo define en la crítica de la razón pura como el centro de nuestros actos, el yo como el centro de nuestros actos, o el yo como aquel o aquello en donde se enlazan todas mis representaciones. Entonces, el yo es el que hace posible la comprensión del mundo y por medio, obviamente, de unas categorías y del espacio y el tiempo, pero es el yo de donde se origina no solo el conocimiento del mundo, sino también el autoconocimiento. Bueno, en Descartes, perdón, en Hegel la cosa se complica un poco más porque de este yo aislado, intrínseco, puro, tal vez encerrado en sí mismo, un solipsista podríamos decir, eh, se pasa pues a un ser más bien colectivo, ¿no? A una razón universal a una razón colectiva, pues que luego Marx va a usar muy bien. Entonces, hicimos ese recuento, digamos un poco histórico, para ver dónde estamos situados y cómo hemos llegado desde esa búsqueda de nosotros mismos, porque todas esas interpretaciones que los grandes pensadores y pensadoras han hecho sobre el ser humano y sobre la realidad, pues en el fondo es tratar de explicar quiénes somos. Luego llegamos, digamos, al Homo economicus y es o al Homo consumers, al ser humano consumista, para mostrar de alguna otra manera que nuestro autoconocimiento, ya no general, sino particular, pues está ubicado en este espacio y en este tiempo determinado, en el 2023, digamos, ¿no? Bueno, y luego terminamos con una propuesta, tal vez tratando de unir Oriente y Occidente, porque este recuento que hicimos es más bien de Occidente. Tratamos de hacer una propuesta de unir Oriente y Occidente y hablamos de tres niveles de conocimiento: conciencia, autoconciencia y superconciencia. Entonces la conciencia es la mente cotidiana, digamos, es la mente con la que hablamos, con la que escuchamos, con la que nos orientamos en el mundo, es una mente inmediata, intuitiva también, es una conciencia natural, eh, mm, digamos que está mezclada, eh, eh, puede cometer errores, digamos, y esa mente o esa conciencia primaria y natural, pues todos la tenemos, pero el autoconocimiento es más bien el desdoblamiento de esa mente o de esa conciencia, ¿no? Llamamos a esto una conciencia al cuadrado, una conciencia de la conciencia, una conciencia de la mente. Y los ejemplos que pusimos fue, por ejemplo, autoobservarnos cuando estamos hablando, autoescucharnos cuando estamos hablando, observarnos, autoobservarnos cuando estamos comiendo, cuando estamos caminando, cuando estamos discutiendo con alguien, si me estreso, si me afano, si me molesto, etcétera, desdoblar la conciencia para que de alguna otra manera haya un conocimiento de lo que hago y ya mi mente natural no sea tan mecánica, digamos.
Bien, ese sería el desdoblamiento de la conciencia de la conciencia, la autoobservación. El método puede ser introspectivo, si quieren, o autoobservador, mejor. Y luego pasamos a una superconciencia, que sería la conciencia del todo, la conciencia de la totalidad, un saber más bien universal, que es algo mucho más complejo, ¿no? Bueno, eso es lo que vimos. Obviamente, en la evolución del autoconocimiento, pues hubo una pregunta muy importante que hicieron, y es si el autoconocimiento no era algo estrictamente religioso. Y obviamente hablamos del examen de conciencia, de la culpa, y si esto más bien no consistía en algo que tenía que ver con la religión. Bien, el examen de conciencia pues inicia prácticamente en Pitágoras, en donde él dice, bueno, después de que acabe el día, tú tienes que hacer un recuento de lo que hiciste en el día, y ver qué fue correcto, qué no fue incorrecto, etcétera, ¿no? Pero bueno, el examen de conciencia como culpa es prácticamente propio del medioevo, pero digamos que la voz de la conciencia pues ya había iniciado en Sócrates, sobre todo con el famoso daimon, ¿no? Un consejero, una voz que le decía qué no hacer, ¿no? El daimon platónico, el daimon socrático como voz de la conciencia. Pero en el medioevo, esta voz de la conciencia sí se volvió un examen de conciencia, en el sentido en que lo que se quería era eh, inocular o desarrollar una culpa, y como tal un castigo. No es ese el autoconocimiento, es decir, el autoconocimiento no tiene que ver con la culpa, el castigo, porque no estamos pensando en un más allá, sino más bien es un acto de responsabilidad, ¿no? Entonces, el ejemplo que puse es si yo estoy discutiendo con mi pareja, por ejemplo, pues estoy desdoblado en el sentido en que estoy autoobservándome, autosintiéndome, y puedo detener, en este caso, por ejemplo, mi ira, y al detener mi ira, pues soy más responsable con mi pareja, y así para cualquier situación. Bueno, espero haber aclarado algunos puntos. Es un tema muy complejo, muy amplio. Este es el primer módulo que hemos visto, y lo que viene pues es mucho más. Y bueno, cualquier pregunta me gustaría que la escriban por acá, y aquí estoy, cualquier cosa. Muchas gracias, y gracias por inscribirse al curso, y bueno, hasta pronto.